Bien, vamos entonces el día de hoy a ver en este video lo que es aplicaciones de la derivada. Y voy a poner algunos ejercicios prácticos de aplicación que tengan que ver de alguna forma con agronomía, para que ustedes puedan ver pues el tipo de aplicaciones que se puede uno encontrar en cuanto a cuestiones relacionadas con su carrera, ¿no? Bien, tenemos entonces aquí el primer ejercicio. Dice, un productor de nueces estima, por su experiencia en años anteriores, que si se plantan 50 árboles por hectárea de nueces, cada árbol producirá en promedio 60 kilos de nueces por año. Dice, si por cada árbol adicional que planta por hectárea la producción promedio por árbol desciende 1 kilo, esto pues tiene cierta lógica, ¿verdad? Ya que pues los árboles requieren de cierto espacio para crecer. Si yo agrego más árboles por hectárea, pues van a estar un poco más apretados. Va a haber más árboles que van a producir mayor cantidad, pero va a descender un poco la cantidad que produce cada árbol, porque va a tener menos espacio. En este caso dice que cada árbol produce 60 kilos por año, pero si me ingreso yo un árbol adicional, desciende la producción 1 kilo por árbol. Entonces la pregunta es, ¿cuántos árboles debe de plantar para maximizar la producción por hectárea? Maximizar. Y también nos preguntan cuál es la producción máxima que puede dar ese campo. Bueno, como estamos hablando de maximizar y de máximos, entonces vamos a poder aplicar los conceptos de máximo de una función de acuerdo a la segunda derivada, como lo vimos en un tema anterior. Bien, lo primero es que definimos las incógnitas como siempre lo hacemos en este tipo de ejercicios. Para mí en este caso X va a ser el número de árboles adicionales que el agricultor ingresa por hectárea para la producción de nueces. Y P lo voy a definir como la producción por hectárea, es decir, la cantidad en kilogramos de nueces que produce por hectárea. Bueno, pues si lo veo de esta forma, la producción total sería la cantidad de árboles por los kilos de nueces producidos. Es decir, si P es la producción por hectárea, yo voy a tener P es igual a 50 más X. Es decir, 50 árboles más los árboles adicionales. O sea, esta primera parte de aquí es la cantidad de árboles, que son 50 más los adicionales, multiplicados por la producción, para saber cuántos kilos voy a obtener, ¿verdad? Sería la cantidad de árboles por la cantidad que producen. La cantidad de árboles son 50 más X, que no sé cuántos voy a meter en forma adicional para maximizar la producción, multiplicado por la cantidad de nueces que producen. La cantidad es 60 que produce cada árbol menos X. ¿Por qué? Porque por cada árbol adicional va a producir 1 kilo menos, y como X es el número de árboles adicionales, va a ser 60 menos X. 60 menos la cantidad de árboles adicionales. Esto, bueno, si hago yo la multiplicación, sería 50 por 60 son 3000. 50 por X son 50X, con signo negativo. Y X por 60 son 60X. X por X más por menos X cuadrada. Tengo yo mi función. Mi función P es igual a 3000 más 10X menos X cuadrada. Esa es la función de producción de nueces de ese campo. ¿Qué voy a obtener si yo derivo? Bueno, derivando P y resolviendo la ecuación que proporciona la primera derivada igual a 0, obtendremos los puntos críticos. Bien. Derivada de P con respecto a X. Ojo, no tenemos Y, no pasa nada. Acuérdense que a las variables les puedo llamar del nombre que yo quiera. En este caso voy a derivar P con respecto a X porque tengo aquí la función P de X. O P con comita, como ustedes ya lo conocen. Tengo esta función que es la que voy a derivar. Derivada de 3000, pues es 0, ¿verdad? Porque la derivada de un número es 0, de una constante. Derivada de 10x, bueno, pues sería 10, porque la derivada de x es 1, así que el resultado es 10. Menos la derivada de x cuadrada, bueno, es 2x, ¿verdad? Porque bajo el exponente 2 por x a la n menos 1 sería x a la 1.
entonces quiere decir que la derivada de esta función es 10 menos 2x. Y como ya lo habíamos mencionado antes, si yo igualo la primera derivada a 0, voy a obtener los puntos críticos. Un máximo o un mínimo. En este caso voy a igualar la derivada a 0, que es 10 menos 2x igual a 0. Y aquí despejo x. En este caso sería 0 menos 10 entre menos 2. 10 menos 10 entre menos 2 es igual a 5. Si ustedes recuerdan, cuando yo obtengo un número positivo de la derivada igualada a 0, entonces porque tengo un máximo. Si tengo un resultado negativo, entonces voy a tener un mínimo. Entonces, como el resultado de igualar la primera derivada a 0 me dio 5 positivo, entonces quiere decir que ese valor es un máximo. Eso quiere decir que mi valor de x igual a 5, regresando a qué era lo que yo definí como x, número de árboles adicionales. Eso quiere decir que aquí me está dando la respuesta que 5 árboles adicionales me van a dar un máximo de la producción. 50 más 5, o sea, 55. Entonces, una producción por hectárea la obtendremos sustituyendo el valor de x igual a 5 en la función de p. Si ustedes recuerdan, mi función p de producción era esta, 3000 más 10x menos x cuadrada. Pues lo sustituimos, aquí está, miren, p en 5, o sea, la función evaluada en 5 es 3000 más 10 por 5 menos 5 al cuadrado. Que va a ser 3000 más 50 menos 25 me da 3025. Eso quiere decir que esa va a ser la producción que voy a tener agregando esos 5 árboles adicionales por hectárea. Ahora vamos a ver si la segunda derivada asegura que ese punto en x igual a 5 sea un máximo. O sea, tengo yo mi derivada, que era 10 menos 2x, y ahora voy a obtener la segunda derivada. En el caso del criterio de la segunda derivada era, cuando tengo un número negativo, quiere decir que tengo un máximo. Número positivo, un mínimo. Entonces, obtengo la segunda derivada de 10 menos 2x, que es menos 2, porque miren, derivada de 10 es 0, menos la derivada de 2x es 2. Menos 2 es el resultado de la segunda derivada. Y el criterio de la segunda derivada es que si el valor es negativo, tenemos un máximo. Como este valor es negativo o menor que 0, quiere decir que tenemos un máximo. O sea, estamos comprobando que efectivamente el valor de 5 es un máximo. ¿Por qué? Porque su segunda derivada es negativa. Si me hubiera dado la segunda derivada positivo, pues entonces sería un mínimo. Bien, este fue el primer ejercicio. Vamos viendo un segundo ejemplo. Aquí está, miren. En una explotación ganadera, o sea, en un terreno, se dispone de 20 kilómetros de alambrado para delimitar un terreno rectangular que está a lo largo de un río. Y dice, si no fuera necesario que existiera alambrada en la orilla del río, ¿cuál sería el perímetro del rectángulo que produciría el área máxima? ¿Y cuál es esa área máxima? Entonces, como todo, vamos a entender el enunciado. Tenemos un terreno en el cual se encuentra al lado de un río y es en forma rectangular. O sea, aquí está, este es el rectángulo y de un lado está un río. En cierta forma lógica que si yo quiero circular ese terreno con alambre, pues del lado del río no voy a necesitar alambre, solamente voy a necesitarlo del lado donde no está el río. Entonces me dice, ¿cuál es el perímetro del rectángulo que producía el área máxima? Es decir, yo con el alambrado de 20 kilómetros, no sé cuántos rollos de alambre sean eso, pero con esa cantidad de alambre yo voy a trazar un rectángulo, ¿verdad? Ya sea de esta forma, quizás un poco menos alargado, quizás menos alargado, no sé. Pero lo que yo quiero es que esta área que trace con ese alambrado sea el máximo. O sea, lograr circular el máximo de área con esos 20 kilómetros de alambrado. Y bueno, nos ayuda bastante
este diagrama porque podemos visualizar en forma práctica cómo es el problema, ¿verdad? Tengo yo este rectángulo. Obviamente, si yo lo voy a circular, necesito calcular el perímetro, ¿verdad? Este de aquí, este de acá y este de acá. Y uno de los lados no va a necesitar alambre porque de ese lado está el río, ¿no? Entonces, por eso aquí dice en la observación, suponer que la orilla del río es recta y por lo tanto la superficie a delimitar es totalmente rectangular. Vamos a tomar esta consideración para facilidades de cálculo, ¿verdad? Vamos a pensar que el río es completamente recto y forma un rectángulo. Entonces, en primer lugar, ¿cómo calculo el área de la superficie de un rectángulo? Pues bien fácil, ¿verdad? La área de la superficie de un rectángulo es base por altura, o sea, lado por lado, ¿no? En este caso, si yo defino como X uno de los lados y Y el otro de los lados, el área sería multiplicar X por Y. Ok. ¿Y cómo calculo el perímetro de ese rectángulo? Bueno, si ustedes se fijan, el perímetro sería esta parte de aquí, más esta parte de aquí, más esta parte de acá. Quiere decir que tengo dos partes iguales que son X, esta y esta, 2X, y una parte de Y, ¿verdad? Que es esta de aquí. De tal forma que el perímetro sería 2X más Y. Y yo ya sé que el perímetro va a ser igual a 20 porque son los 20 kilómetros de alambrado que yo tengo. Solamente para poner la función, como normalmente estamos acostumbrados a ponerla como Y igual a una función de X, pues despejo la Y de aquí y me queda que Y es igual a 20 y hasta este lado menos 2X. Esa va a ser mi función del perímetro. Luego entonces voy a sustituir, si Y vale esto, pero tengo la área que es X por Y, bueno, voy a sustituir esa Y en mi fórmula de área. Entonces, el área va a ser igual a X multiplicada por Y, pero Y vale 20 menos 2X. De tal forma que la función del área va a ser 20X menos 2X cuadrada. Esa es mi función del área. Voy a derivarla y a resolver la ecuación para ver qué información me proporciona la primera derivada igual a 0, que son los puntos críticos. Entonces voy a derivar área con respecto a X. Derivada de A con respecto a X. Pues derivada de 20X es 20 porque la de X es 1, por 20 es 20. Menos la derivada de 2X cuadrada. Pues la derivada de 2X cuadrada es 4X porque miren, 2 por 2 es 4 y X me queda a la 2 menos 1 a la 1. 20 menos 4X es la derivada primera de mi función. La igualo a 0 para obtener los puntos críticos. 20 menos 4X igual a 0, de ahí despejo la X que me da menos 20 entre menos 4, me da X igual a 5. Un valor positivo. Esto quiere decir que X es igual a 5 y voy a tomarlo como un máximo. Ahorita todavía no sé si esto es un máximo o no, pero voy a tomarlo como un máximo y luego voy a comprobar que efectivamente con el signo de la segunda derivada voy a saber si ese punto es un máximo o un mínimo. Por lo pronto sustituyo mi valor de X igual a 5 en mi función de área. Recuerdan que la función de área era Y igual a 20 menos 2X. Bueno, pues aquí está Y igual a 20 menos 2X. Y es igual a 20 menos 2 por 5, Y igual a 10. Quiere decir que Y igual a 10, X igual a 5 son las dimensiones de mi rectángulo. Este rectángulo que está aquí, la X igual a 5, la Y igual a 10. Esas van a ser las dimensiones del rectángulo. Y para saber si efectivamente ese X igual a 5 es realmente un máximo o un mínimo, voy a tener que sacar la segunda derivada. La segunda derivada, si me da negativo, entonces quiere decir que el punto en X sería un máximo. Tengo yo mi función 20X menos 2X cuadrada. Le voy a sacar la segunda derivada. La primera pues sería 20 menos 4X, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto. A esta función primera derivada le saco segunda. Derivada de 20 es 0. Menos la derivada de 4X es 4. De tal forma que la segunda derivada es menos 4. Menos 4 es un valor menor que 0. Por lo tanto es un valor negativo. Cuando el valor de la segunda derivada es negativo, quiere decir que mi valor es máximo. Si me hubiera dado positivo, quiere decir que estoy en un mínimo de la función. Entonces, nada más repasando. Obtengo la primera derivada y la igualo a 0. Con eso obtengo el valor
de x. Con ese valor calculo yo mi función y obtengo mi segundo valor. Y luego compruebo si efectivamente ese valor de esa primera derivada que iguale a 0, si es un máximo o un mínimo. ¿Cómo? Sacando la segunda derivada y viendo si es negativo su valor, máximo. Si es positivo, mínimo. Y luego para responder la segunda pregunta que ustedes recuerdan era ¿cuál es el área máxima? Ya supe cuál es el perímetro del rectángulo que produce el área máxima, que es 5 por 10 kilómetros, obviamente. ¿Cuál es esa área máxima? Bueno, pues si yo ya tengo los valores de x y y, pues simplemente voy a sustituir en la función de área, ¿verdad? Área es igual a x por y, 5 por 10, 50 kilómetros cuadrados va a ser esa área máxima que puedo circular con ese alambre de 20 kilómetros. Cualquier otro rectángulo, si yo le disminuyo una de los lados, va a ser menor el área. Esa es la única área que es máxima en esa función. Entonces, si ustedes ven, es un ejemplo simple, sencillo, práctico, porque ustedes pues prácticamente sí pueden encontrarse con esa situación en la que tengan ustedes unos rollos de alambre, necesitan circular ese rectángulo, y con este cálculo pueden ustedes asegurarse cuál va a ser el área máxima que pueden circular con esa cantidad de alambre. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente ejemplo de aplicación. Dice, en un rancho ganadero de producción de vacunos se dispone de 400 metros de alambre para construir una cerca rectangular, algo similar al anterior, pero ahora desde otro punto de vista. Si a cada animal hay que dejarle un espacio de 10 metros cuadrados, ustedes saben que pues para que se produzca una buena cantidad de carne en los vacunos, pues hay que darle cierto espacio entre ellos. ¿Cuántos animales como máximo podemos meter dentro de la cerca de esos 400 metros de alambre? Nuevamente nos encontramos con que necesitamos encontrar el área máxima que va a ser encerrada por la cerca de 400 metros de perímetro, ¿verdad? Si yo tengo 400 metros de alambre, quiere decir que es lo que voy a necesitar para circular ese rectángulo. Le voy a llamar al área, que si yo le llamo x y y a cada uno de los lados, pues el área va a ser x por y, ¿verdad? Multiplicar base por altura, saco el área del rectángulo. Y el perímetro, bueno, el perímetro es todo alrededor, ¿verdad? Todos los dos lados de aquí más los dos lados de acá. Quiere decir que el perímetro va a ser igual a 2x más 2y. Una y de aquí arriba, perdón, sí, una y de cada lado, estas 2y, y una y arriba y otra abajo sería 2x más 2y. Entonces tengo yo aquí mis dos fórmulas, la de área y la de perímetro, de acuerdo a la definición que yo hice en mi rectángulo de que este lado va a ser x y este va a ser y. Ahora, tengo yo dos funciones. Voy a despejar en la expresión de perímetro la función de x para encontrar una relación entre las dos variables de aquí. Es decir, yo tengo que mi perímetro van a ser 400 metros, que es el alambre que tengo para circular ese rectángulo. Bien, entonces, pues el perímetro es 2x más 2y, pues entonces va a ser 400 igual a 2x menos 2y. De ahí voy a despejar y para tener yo mi función como normalmente acostumbro tenerla, ¿no? Y igual a algo de x. Bueno, pues entonces me va a quedar 400 menos 2x entre 2, que si yo divido 400 entre 2, pues es 200, y 2x entre 2 igual a 1. Esa es mi función ya reducida. Y es igual a 200 menos x. Esa es mi función de x. Yo ya tengo mi función de área, que es x por y, la puedo sustituir. En vez de y, voy a sustituir su valor en x, que sería 200 menos x, de tal forma que el área solamente en función de x me queda como 200x menos x cuadrada. Tengo entonces una función solamente en función de x. A final de cuentas tengo que ponerlo en función de x, porque si tengo dos incógnitas no voy a poder obtener su valor. Pero ya una sola puedo sacar su derivada. ¿Para qué? Para llegar al máximo del área. Entonces la función de área la derivo, y entonces la derivada de 200x menos x cuadrada es 200 menos 2x.
La derivada de x es 1 por 200 es 200 y la de x cuadrada pues ya la hemos sacado muchas veces bajo el exponente 2x. Voy a igualar la cera para obtener un máximo. Ahorita voy a suponer que al igualar la primera derivada a 0 voy a obtener un máximo. Claro que esto lo voy a comprobar cuando saque la segunda derivada y vea si es positivo o negativo su valor. Igual a 0 la derivada. 2x menos 200 menos 2x igual a 0. Despejo la x y me da un valor de 100. Quiere decir que el lado va a ser 100, el lado del rectángulo. Con el valor de x igual a 100 tenemos un punto crítico, pero voy a calcular o voy a darme cuenta si efectivamente ese valor es un punto máximo o un mínimo. Para eso pues tengo la primera derivada que es 200 menos 2x, saco su segunda derivada. Derivada de 200 es 0, menos la derivada de 2x, pues es 2 porque la de x es 1. Quiere decir que el valor de la segunda derivada con x igual a 100 es igual a menos 2. Esta función, de donde obtuve x igual a 100, su segunda derivada es menos 2. Y recuerden que cuando el valor de la segunda derivada es negativo, quiere decir que yo tengo un máximo. Si el valor de la segunda derivada es positivo, sería un mínimo. Entonces, quiere decir que sustituimos el valor de x para obtener el correspondiente valor de y. Yo ya sé que x vale 100, pues si tengo el rectángulo necesito saber cuánto vale y. Y es igual a 200 menos x, 200 menos 100, y es igual a 100. Quiere decir que x igual a 100, y igual a 100 son las dimensiones de mi rectángulo, que en este caso se convierte en un cuadrado porque pues, son la misma distancia de x y de y. Y de aquí voy a obtener, por ejemplo, voy a despejar y, 400, que es el perímetro. Recuerdan ustedes que perímetro es igual a 2x más 2y. 400 es el valor del perímetro porque es el alambre que tengo. 400 menos 2x igual a 2y. Despejo de aquí y con mi valor de x igual a 100 puedo obtener que y es igual a 100. Por lo tanto el área será pues lado por lado, ¿verdad? X por y, 100 por 100, 10.000 metros cuadrados es lo que yo voy a poder circular con esos 400 metros, que básicamente pues sería una hectárea, ¿no? 100.000 metros cuadrados. Ahora, también me preguntan que con ese máximo que puedo circular con los 400 metros, que ya vimos que son 10.000 metros cuadrados, ¿cuánto va a ser el espacio que va a ocupar cada vaca, verdad? Pues, perdón, ¿cuántas vacas voy a poder meter en ese espacio si cada una ocupa 10 metros cuadrados de espacio? Pues simplemente dividimos, ¿verdad? El área, 10.000 metros cuadrados, entre 10 metros cuadrados, que es el espacio que necesita cada vaca. Entonces quiere decir que en ese espacio vamos a poder meter 1000 vacas. Entonces obtuvimos el máximo para el área, nos dio 100 por lado, prácticamente un cuadrado. Con esa área podemos obtener la cantidad de animales que vamos a tener si le queremos mantener un promedio de 10 metros cuadrados por cada animal, ¿verdad? Bueno, pues ese fue este ejercicio. Vamos a ver un siguiente ejercicio de aplicación práctica. Este va a ser otro concepto diferente a los que vimos al principio, también relacionado con agronomía, ¿no? Tenemos que la caja de un camión transportador de granos está siendo llenada con un grano que proviene de un silo, a razón de 0.5 metros cúbicos por minuto. Y tenemos aquí esta gráfica donde se ilustra la caja del camión, pues una caja rectangular, donde estoy dejando caer el grano que está siendo transportado desde un silo, ¿no? El grano forma un cono circular recto de altura constante. Es decir, ustedes han visto que cuando estamos dejando caer un polvo, por ejemplo, en este caso un grano, pues forma un cono, ¿verdad? Este cono se puede ver de un lado como un triángulo, ¿verdad? Y dice que la altura es constante y es igual a 5/4 del radio de la base. Si este es un cono, tiene aquí su radio, que es un círculo. Imagínense, es un círculo en la base que va creciendo hacia arriba como un cono. Y la pregunta es, calcule a qué velocidad está subiendo el vértice del cono cuando la altura es de 1.5 metros.
a qué velocidad está subiendo el vértice, la punta del cono, cuando la altura es de 1.5 metros. Quiere decir que ese montón de grano de forma de un cono, me están preguntando la velocidad a la que sube esa altura. Ustedes recuerdan que el concepto de derivada es una rapidez de cambio, o sea, cómo está cambiando la velocidad. Justamente eso es lo que nos preguntan. ¿A qué velocidad está subiendo el vértice del cono cuando la altura es de 1,5 metros? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el radio de la base del cono en ese momento? ¿Y a qué velocidad está variando? Otra vez nos piden una variación, en este caso, del radio de la base. Pues es obvio, cuando estoy dejando caer el grano, va creciendo la altura del cono formado, pero también se va extendiendo hacia el lado horizontal, ¿verdad? Va creciendo el diámetro de ese cono. Bien, como tenemos que nos piden cálculo de velocidades en un punto específico, o sea, en 1.5 metros, entonces justamente se ajusta este concepto al de la derivada, que es la velocidad instantánea en un punto. Ya me están definiendo el punto cuando el cono tiene 1.5 metros. Vamos a ver cómo lo resolveríamos. A medida que se produce la descarga del grano, la relación entre el radio de la base y la altura se mantiene constante. Este es un dato importante. 4/5 es la relación entre la base y la altura, así es como está cambiando. Y es siempre constante. Por lo que los distintos conos son semejantes, es decir, tengo un cono pequeñito, uno más grande, pero la relación entre la altura y el radio siempre se mantienen porque es 4/5, ¿no? El vértice del mismo, o sea, del cono, sube verticalmente mientras que la circunferencia de la base aumenta su radio horizontalmente. Lo que les había dicho, va cayendo el grano, se va haciendo más grande la base del cono y obviamente la altura va cambiando. En esta parte se pide que calcules la velocidad con que está subiendo el vértice. Yo le voy a llamar h a la altura de ese cono. Entonces lo que me están pidiendo es la derivada de h con respecto a ¿qué? Al tiempo, porque es velocidad con respecto al tiempo. En el instante en que la altura es igual a 1.5 metros. Me están definiendo la altura. Bien, entonces el volumen del grano. ¿Cuál es el volumen de ese cono que se está formando? En un instante cualquiera, en un instante t. Bueno, el volumen es igual, la fórmula de volumen del cono, 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura. Entonces, ¿cuál es la altura? Bueno, la altura ya no la definieron. Dicen que la relación entre la altura y el radio del cono es 5/4. Por lo tanto, la altura es igual a 5/4 del radio. Si de aquí despejamos el radio, porque el radio lo tengo aquí en la fórmula de volumen, entonces el radio es igual a 4/5 de h. Sustituyendo en el volumen voy a sustituir r. En vez de r voy a poner 4/5 de h. Tengo aquí la fórmula de 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura. El radio lo sustituyo por 4/5 de h, obviamente al cuadrado porque está al cuadrado. Y si yo reduzco este término, me va a quedar, bueno, obviamente aquí al cuadrado es 16 por 1, 16. 5 al cuadrado es 25 por 3, 75. De tal forma que me queda el volumen en función de la altura, me queda como 16 sobre 75 de pi por h al cubo. Donde h, recuerden que es la altura del cono. Como me están pidiendo velocidad, voy a sacar la derivada del volumen respecto del tiempo. Ojo, voy a derivar con respecto al tiempo porque cómo cambia el volumen en el tiempo es la velocidad a la que está subiendo ese vértice. Voy a derivar con respecto a t y se fijan en la fórmula no tengo t. Voy a derivar volumen con respecto al tiempo. Quiere decir que voy a hacer una derivada implícita, como cuando vimos el tema de derivada implícita. Derivábamos y con respecto a x, pero a veces derivaba y, o sea, no tenía x, tenía y. ¿Qué pasaba? No pasaba nada, simplemente lo derivaba igual, pero le agregaba una y con comita, o sea, una derivada de y. Aquí va a pasar lo mismo, voy a derivar con respecto al tiempo. Primero una constante, 16 sobre 75 y pi, o sea, estos tres términos, 16 sobre 75 y pi son constantes. Ustedes saben que pi es un valor numérico constante. Solamente voy a derivar h al cubo, que es lo único que es variable. La derivada de h al cubo, pues lo normal, ¿no? Bajo el exponente 3
Y h me queda la 3 menos 1, o sea, la n menos 1, h al cuadrado. Pero como estoy derivando h con respecto a t, no estoy derivando derivada de volumen con respecto a h, sino con respecto a t, le tengo que agregar una h con comita o derivada de h con respecto al tiempo, porque estoy derivando en forma implícita. Entonces, la derivada me va a quedar de esta forma. 16 por 3 entre 75 por pi y por 3 por h al cuadrado. Quiere decir que como 3 entre 75 es 1 sobre 25, pues al final de cuentas, reduciendo esto, me queda que la derivada del volumen con respecto al tiempo es 16/25 de pi por h al cuadrado, o sea, altura al cuadrado, por la derivada de h respecto del tiempo. Voy a definir qué es derivada del volumen con respecto al tiempo. La derivada del volumen con respecto al tiempo es cómo está cambiando el volumen respecto del tiempo. Y este es un dato que ya tengo. Le voy a llamar Q al flujo de grano que está entrando por unidad de tiempo, que es derivada del volumen con respecto al tiempo. Me dicen en el enunciado original que ese volumen es 0.5 metros cúbicos por minuto. Entonces quiere decir que mi dB con respecto al tiempo, derivada del volumen con respecto al tiempo, es justamente 0.5 metros cúbicos por minuto. Bien, entonces lo voy a sustituir en la fórmula. Miren, 0.5 va a ser igual a 16 sobre 25 y entre pi por h al cuadrado por la derivada. Bueno, aquí en la, bueno, vamos a ver, no nos hagamos bolas. La primera, Q es igual a 16 entre 25 por pi h al cuadrado por derivada de h con respecto al tiempo. Como yo lo que quiero es despejar o conocer cómo cambia la altura del cono, la altura con respecto al tiempo, este es el término que me interesa, lo voy a despejar. Derivada de h con respecto al tiempo es igual a Q, que ya está de este lado, que es 0.5. Por 16, el 16 está multiplicando, lo paso dividiendo. El 25 está dividiendo, lo paso multiplicando. Y pi por h al cuadrado también están multiplicando a lo que estoy despejando, por lo tanto se van multiplicando, pasan dividiendo. Ahí está despejado lo que yo necesito conocer, derivada de h con respecto al tiempo, o sea, la velocidad con la que cambia la altura con respecto al tiempo. Yo ya tengo que lo que me piden es cómo cambia esa altura en el punto en que la altura es 1.5 metros, la altura del cono. Bueno, pues entonces sustituyo los valores, ¿verdad? Quiero conocer derivada de h con respecto al tiempo, ya tengo aquí que voy a sustituir h con el 1.5 que me dan como dato inicial. Y aquí lo sustituyo 25 entre, bueno, 8 por 2 son 16 para eliminarlo con el 25 de arriba, etcétera. Hagan ustedes las operaciones aquí, les da 0.44 metros por minuto. 0.44. Las unidades son metros por minuto porque este de aquí, 0.5, era metros cúbicos por minuto y tenemos la altura que es metros, me queda metros por minuto. O, lo que es lo mismo, 44 centímetros por minuto. Se fijan, ya es un dato que yo me lo puedo imaginar fácilmente. Quiere decir que ese cono de grano está subiendo a una velocidad de 44 centímetros por minuto. Así es como está creciendo. Esta es la velocidad con la que sube el vértice del cono de grano en el instante en que h es 1.5 metros. Ojo, la velocidad no es constante. No es que en un minuto tenga 44 centímetros, en 2 minutos sean 88. No. Acuérdense que el concepto de derivada es un concepto de velocidad instantánea. Quiere decir que en la altura de 1.5 metros está creciendo a 44 centímetros por minuto. Cuando sea 2 metros, por ejemplo, la altura del cono, va a ser otra velocidad. Claro, la puedo obtener porque ya tengo la fórmula, ¿no? Ahora vamos con el inciso B. Dice, si sabemos que el radio es 4/5 de la altura, en cualquier instante de t, porque esa relación se mantiene siempre, no es en constante, derivando esta igualdad obtendremos la relación entre las derivadas de r y h. Es decir, si yo derivo el radio con respecto al tiempo, en esta fórmula r es igual a 4/5 de h, voy a obtener su derivada. Aquí está, derivada de r con respecto a t, pues 4/5 es una constante, la saco fuera y solamente derivo h. Pero ojo, estoy derivando con respecto a tiempo, no con respecto a h. La derivada de h
es 1, porque es como cuando derivaba x. Pero como es una derivada implícita, porque estoy derivando con respecto al tiempo, tengo que agregar h con comita o derivada de h con respecto al tiempo. Quiere decir que la derivada del radio con respecto al tiempo, o sea, cómo cambia el radio de ese cono que se va expandiendo, es 4/5 por la derivada de h con respecto al tiempo. Como se pide la velocidad de variación del radio en el mismo instante en que se pidió la velocidad de variación de la altura, pues entonces yo tengo ya el dato, que como cambia el radio es 4/5 de h, pero h es 0.44. Quiere decir que lo sustituyo y entonces me da una velocidad de 0.35 metros por minuto. Es decir, el radio cambia 0.35 metros por minuto o 35 centímetros por minuto, cuando la altura es de 1.5 metros. Y el valor, ¿cuál es el valor de ese radio? O sea, el radio de ese cono. Pues el radio es 4/5 de h, 4/5 de 1.5 es 1.2 metros. Quiere decir que en el punto en que la altura es 1.5 metros, el radio de ese cono es 1.2 metros. Entonces, fíjense, en este ejercicio utilizamos varios de los conceptos que vimos. En este caso el de derivada implícita, porque estamos derivando, por ejemplo, aquí derivamos el volumen con respecto al tiempo y la variable que tengo es h, otra variable distinta a la que estoy derivando. Lo mismo pasó cuando derivé yo el radio, derivé el radio respecto al tiempo, pero yo lo tengo en función de h, de otra variable, entonces derivada implícita. Entonces esta es la utilidad del concepto de derivada implícita en una aplicación real. Vamos con el último ejercicio o el último ejemplo de aplicación práctica de la derivada. Algo similar, un concepto también práctico que ustedes pueden ver. Una tolva con forma de cono recto circular, es muy común tener estas tolvas que son así como en forma de cono, tiene una base R mayúscula y una altura H. En este caso le vamos a llamar a la altura H mayúscula. Y está siendo llenada con agua con un gasto constante. Normalmente al gasto se le suele llamar Q, o sea, a la velocidad a la que está entrando en este caso el agua, de 0.5 metros cúbicos por minuto. Esa es la velocidad o el gasto con el que está entrando esta agua. 0.5 metros cúbicos por minuto. A medida que se produce el llenado, el nivel del líquido en la tolva sube, obviamente, ¿verdad? Imagínense, es una tolva triangular y conforme se va llenando, pues va subiendo la altura del líquido. Si R es 2 metros, o sea, el radio de ese cono es 2 metros y la altura es 3 metros, preguntan, ¿crees que ese nivel sube con una velocidad constante? Justifica tu respuesta sin efectuar cálculos. Inciso B. Calcula ahora esa velocidad, la velocidad a la que está subiendo el nivel del agua, y verifica tu respuesta anterior e indica el valor de la velocidad cuando la altura del líquido en la tolva es de 1.5 metros. Está pidiendo la velocidad instantánea, o sea, la velocidad cuando la altura de la tolva se va llenando con 1.5 metros de agua. Tercera pregunta. ¿Qué condición crees que deberá cumplir el recipiente para que el nivel subiera a una velocidad constante? Justifica mediante un cálculo en el caso de que el recipiente sea un cilindro circular. O sea, vamos a cambiar la tolva de un cono invertido por un cilindro. Para la primera pregunta, ¿crees que el nivel sube en forma constante? Bueno, pues en primera la respuesta es no. ¿Cómo es esa respuesta? Vamos justificándola. Pues la tolva es una tolva de un cono. Si yo la veo desde un lado, vería como un triángulo. Este triángulo se va llenando con agua, ¿verdad? Imagínense que aquí va entrando el agua, va estando aquí, luego aquí, luego aquí. Es obvio que como es un triángulo que se va expandiendo, la velocidad no puede ser constante. Al principio, cuando está muy pequeñito aquí el volumen, pues la velocidad va a subir rápido. Pero conforme se va expandiendo a la parte más amplia, pues cada vez el nivel va subiendo cada vez más lento, porque hay más área, o más bien dicho, más volumen para poder llenar ese recipiente. Entonces, vamos a suponer dos instantes diferentes, tiempo 1 y tiempo 2. Aquí tengo el tiempo 1, los cuales corresponden a los niveles H1 y H2, es decir, tengo el nivel H1, que es
más pequeñito en la parte de abajo y el h2 como se indica en la figura. Consideremos intervalos de tiempo iguales, o sea, un intervalo de t en ambos instantes. Los volúmenes que ingresarán serán iguales por ser el gasto de entrada constante y ocuparán los volúmenes indicados. Los troncos, o sea, bueno, las secciones cónicas de aquí, del cono, deberán ir disminuyendo sus alturas a medida que h aumenta. Pues sí, va aumentando, entonces esta va a ir disminuyendo. Y consecuentemente la velocidad de la superficie va a ir disminuyendo a medida que aumenta h. Eso es obvio, ¿no? El cálculo en la parte B nos confirmará si efectivamente la velocidad es una función de la altura. Es decir, por lógica, al ser un cono, pues entonces la velocidad va a ser variable de acuerdo a la altura. ¿Por qué? Porque hay diferente volumen de acuerdo a la altura. Pero eso lo vamos a confirmar con el cálculo de la derivada de la altura con respecto al tiempo. Tenemos entonces aquí nuestro cono, tenemos la altura, y vamos a considerar el radio del cono, que es este. Dice, consideremos que el líquido en un instante t ocupa el volumen sombreado en color azul. Ahí está el líquido. Vamos a calcular ese volumen, que será el volumen ingresado al recipiente en un tiempo t. Vamos a considerar que en ese tiempo t, pues al inicio es 0, o sea, cuando voy a iniciar el llenado. En ese instante en que comienza el llenado, el tiempo es igual a 0. Tratemos de encontrar ahora la relación entre R minúscula y H. ¿Qué es R minúscula? R minúscula es esta sección que va subiendo conforme se va llenando. Para ello, pues vemos que tenemos aquí, vamos a utilizar este triángulo, vamos a la mitad del triángulo, que es el cono, donde yo tengo la altura de este cono y este otro triángulo mayor es la altura, le voy a llamar con mayúscula los valores del triángulo mayor y con minúscula los del triángulo menor. Aquí obviamente se forma un ángulo. Este ángulo va a ser igual, según el teorema de Tales, es que la tangente de este ángulo es igual a R entre H. Como estos triángulos son semejantes, este triángulo y este triángulo, entonces su relación es la misma. O sea, la proporción entre R y H mayúscula y R y H minúscula son lo mismo. Por lo tanto, el radio va a ser igual a R por H entre H mayúscula. ¿El volumen cómo va a ser? Bueno, el volumen es el volumen de un cono, ¿verdad? Pi, o sea, un tercio de pi por radio al cuadrado entre... un tercio de pi por radio al cuadrado por altura, al cubo. Pero el radio al cuadrado es R cuadrado entre H cuadrada. Si son b y h funciones de t, entonces vamos a derivar esta función con respecto al tiempo. Nuevamente tendremos que derivar en forma implícita porque la derivada de b con respecto al tiempo, yo no tengo una función con respecto a t, tengo con respecto a h, por lo tanto voy a derivar en forma implícita. Y me queda lo siguiente. Pi entre 3 es una constante, r cuadrada entre h cuadrada es una constante porque nos dicen que varía en forma constante. Solamente me queda derivar h cúbica, pues es 3h cuadrada porque es como si fuera x a la n, ¿verdad? Pero como estoy derivando h y yo estoy derivando con respecto al tiempo, voy a tener que agregar h con comita o derivada de h con respecto al tiempo, es derivada implícita. Vamos a reacomodando un poco aquí, pues me quedaría como pi entre 3 por r al cuadrado h al cuadrado, porque este 3 con este 3 es 1, por h cuadrado por la derivada de h con respecto al tiempo. Ahora, yo tenía un valor que era el valor de la velocidad con la cual está ingresando el agua al cono, ¿verdad? Sustituyendo esto, que es el volumen, aquí está, será igual a pi por radio al cuadrado h al cuadrado, o sea, dv sobre dt es la derivada del volumen con respecto al tiempo, es q. Entonces solamente sustituí esto por q y lo igualé a esto, ¿no? Pero derivada de h con respecto al tiempo es derivada de la altura con respecto al tiempo. Eso le voy a llamar b. Entonces, como q es derivada de b con respecto al tiempo y yo ya conozco q, pues entonces b va a ser igual a derivada de h con respecto al tiempo igual a q por h al cuadrado, si la despejamos de aquí,
voy a despejar esta b, entre pi por radio al cuadrado mayúscula por h minúscula al cuadrado. La velocidad entonces resulta función decreciente de h, es decir, conforme h aumente, pues la velocidad va a aumentar. Conforme h disminuya, la otra va a aumentar. O sea, este valor de aquí, conforme sea más grande, el valor este va a ser más pequeño. Con lo que el cálculo confirma el razonamiento de la parte anterior, es decir, conforme aumenta la altura, la velocidad es menor. Esta altura, como está en el denominador, cuando vaya siendo más grande, pues el volumen, perdón, la velocidad va siendo menor. Por lo tanto, conforme más se va llenando, la velocidad va siendo menor. Esto confirma el razonamiento que habíamos visto del triángulo, que era lógico que en la parte de abajo, cuando está más pequeño, iba a subir más rápido el nivel, pero después, cuando sea más alto, va a ser menor. Para los valores dados tendremos derivada de h con respecto al tiempo va a ser igual a q, ya lo tenía yo, 0.5. La h, ¿qué era la h mayúscula? Vamos a recordar aquí del triangulito. La h mayúscula era la altura total, ya me la habían dado. Es 3 al cuadrado, h al cuadrado. Entre pi por r cuadrada, el radio también me lo habían dado, que era 2 metros. Y h, 1.5 metros. Si hago estas operaciones, me da que la derivada de la altura con respecto al tiempo, o sea, la velocidad con que sube la altura con respecto al tiempo en ese punto de 1.5 y de 2 metros, es 0.16 centímetros por minuto. A esa velocidad es a la que está subiendo el nivel. Ahora el inciso C. El razonamiento hecho en la parte A, esta de la velocidad que era más rápida al inicio y más lenta después, nos conduce a confirmar que el recipiente debería tener una sección horizontal constante. En el caso de un cilindro circular tenemos este caso. Ya no es un cono, ahora es un cilindro. Pues es obvio que va a subir de forma constante, porque se fijan, el área no está cambiando. Aquí un cilindro, pues el área siempre es la misma, no importa qué altura suba, siempre va a ser lo mismo, a diferencia del cono, que era un triángulo, y en la parte inferior era menor que en la parte superior. Volumen del cilindro. ¿Cómo saca el volumen de un cilindro? Bueno, pues es pi por radio al cuadrado por altura. Como r es constante, derivamos la derivada del volumen con respecto al tiempo. Bueno, pues va a ser pi por r al cuadrado, que es constante. Solamente derivo la altura. Derivada de h es 1. Como estoy derivando en forma implícita, sería de h con respecto al tiempo. Finalmente, el volumen, que es la derivada de la altura con respecto al tiempo, es igual a q entre pi por radio al cuadrado, o sea, esto que ya había sacado yo aquí. Lo estoy despejando. dh con respecto al tiempo la estoy despejando. Que es finalmente dh con respecto al tiempo, es derivada de la altura respecto al tiempo, es la velocidad con la que sube el nivel. Y la velocidad es constante, ya habíamos dicho que por lógica es constante. Si es un cilindro, la velocidad no cambia porque el diámetro del cilindro siempre es el mismo, a diferencia del diámetro del cono triangular, en el que el diámetro va cambiando. Si esto es constante, entonces esto confirma lo que nosotros decíamos, que cuando la figura del recipiente es cilíndrico, la velocidad es constante. Y sería respecto a esto. Ahora, ¿por qué confirmo según la derivada que es constante? Porque Q es constante, es lo que está entrando de agua. Pi, pues es un valor constante. Y el radio es constante. Entonces, todo aquí es constante. La derivada de la altura con respecto al tiempo me queda, si yo la derivada, me queda 0. O sea, constante. Acuérdense que la derivada de una constante es 0. Por eso es que matemáticamente, al ser la derivada una constante, no aparece h en la derivada, entonces no es variable. Bueno, vamos a un último ejercicio de aplicación. Un horticultor desea construir un tanque abierto, nuevamente, para almacenar agua. Tiene que ver con el concepto del ejercicio anterior. Con una base cuadrada horizontal y lados rectangulares verticales. Es decir, por alguna razón, a lo mejor él ya tiene las láminas de forma cuadrada, entonces quiere hacer un tanque que sea cuadrado en la parte de abajo y rectangular en la parte de arriba.
El tanque debe tener una capacidad de 200 metros cúbicos de agua y el costo del material para su construcción es de 120 pesos por metro cuadrado. O sea, eso es lo que le cuesta el material, o sea, la lámina con la que va a construir el tanque. Dice aquí, determine las dimensiones del tanque para minimizar los costos. Obviamente, si yo estoy hablando de costos, lo que quiero es minimizarlo. Cuando hablaba de volumen o de perímetro o de área, pues quería maximizarla, porque entre más tenga mejor. Pero aquí si estoy hablando de costos, vamos a minimizar los costos. Entonces quiere decir que mi segunda derivada como concepto debe que ser positiva, ¿verdad? Para que sea mínimo. Bueno, vamos empezando a razonar el enunciado. Tengo yo un tanque cuadrado en la parte de abajo, o sea, por eso puse aquí X y X, o sea, este lado y este lado son iguales, porque es un cuadrado. Y Y porque la altura sí es diferente a la base. Si fuera todo cuadrado, sería X por X por X. Pero la altura es Y porque es diferente a las dimensiones de la base. Vamos a definir como X la longitud de un lado de la base, que es igual a lo profundo del recipiente, y Y la altura del tanque. El área del tanque, ¿cómo se calcula el área? Porque obvio, aquí se trata de área, es decir, de las placas que voy a ocupar poner aquí, aquí, acá en la parte de arriba está hueco, en la parte de aquí de lateral y en la base voy a necesitar lámina para construir el tanque. El área, bueno, pues el área de este va a ser igual X por X, X cuadrada, ahí está, tengo la base de este recipiente. Pero, ¿cuáles serían el área que necesito para las partes de arriba? Bueno, fíjense que yo necesito, esta placa de aquí es X por Y, X por Y. La de atrás es igualita, X por Y, X por Y. La de este lado, ¿qué dimensiones tiene? Tiene X por Y, todas tienen X por Y. La de este lado tiene altura Y, lado X. Entonces, ¿qué son? 4 placas, miren. Una placa aquí, la del fondo serían 2, la de este lado serían 3 y la de este lado serían 4. Por eso la altura es X cuadrada, es X por X, más 4 veces X por Y. ¿Y cuál es el volumen? Bueno, ya nos lo dieron, 200 metros cúbicos. El volumen va a ser X cuadrada por Y, o sea, el volumen se calcula de esta figura como la área de la base por la altura, o sea, X cuadrada por Y. De aquí puedo despejar la Y, 200 entre X cuadrada, y voy a obtener mi función de costos. ¿Cuánto me va a costar hacer ese recipiente? Bueno, ya decía yo que me va a costar 120 pesos el metro cuadrado, pues tengo aquí el área, pues nada más lo multiplico por 120, miren. 120 por X cuadrada, 120 X cuadrada, estoy sustituyendo, más 480, porque son 4 por 120, pues 480 X, y la Y la voy a sustituir por lo que vale, 200 entre X cuadrada, ahí está. O sea, nada más sustituí, en vez de X, pero en vez de Y puse 200 entre X cuadrada y multipliqué por 200, que es el costo del material por metro cuadrado. Quiere decir que mi función de costos en función solamente de X, ya no tengo Y, ya lo puedo derivar fácilmente, es 120X cuadrada más 9600, que es 480 por 200. Entre X, porque miren, X entre X cuadrada me queda una X en el denominador. Esta es mi función de costos, que le llamé C de costos, para construir ese tanque, en función solamente de un lado, el de X. Para minimizar o para maximizar, depende cómo me dé el signo de la segunda derivada, voy a derivar la función, o sea, voy a sacar derivada de C con respecto a X, o sea, derivada C con comita o derivada de C con respecto a X. Voy a sacar la derivada de 120X cuadrada. Pues bajo el exponente 2, 120 por 2, 240 por X a la 1, porque es a la 2 menos 1. Menos 9600 lo puedo sacar como constante. La derivada de 1 sobre X es X cuadrada. Acuérdense que es X a la menos 1, lo paso esto al numerador. X a la menos 1 por menos 1 sería la menos 2, que al pasar al denominador me queda como menos, porque bajé el signo menos multiplicando. Ustedes pueden derivar esta parte de aquí por separado,
y les va a dar menos 9600x cuadrado. Si lo quieren hacer por separado, pueden hacerlo. Aquí yo ya lo hice directo. ¿Qué pasa con la primera derivada? ¿Cómo hago para sacar un máximo o un mínimo? Pues la igualo a 0. La primera derivada la igualo a 0. Ahí está igualada a 0. Y luego despejo la x. Ahí está despejada. La despejo y me queda que x es igual a 7.368 metros. Quiere decir que mi mínimo, ahorita voy a comprobar que si de verdad sea el mínimo, es 7.368 metros de lado. Este es un tanque grande, ¿verdad? 7 metros de lado. Ahora voy a ver la altura. Pues la altura la saco de la función que dice y es igual a 200 entre x cuadrada. Y al sacar la y me da que y es igual a 3.68 metros. Entonces imagínense, es un tanque, es una base cuadrada que tiene 7 metros, está enorme, por 3.6 de altura. O sea, es un tanque chaparro, ¿verdad? Más ancho, 7 metros de lado y 3.6 metros de altura. Yo dije que esta era mínima. Bueno, voy a comprobar que de verdad este valor de x y por lo tanto su valor correspondiente de y sean lo mínimo. ¿Cómo hago? Pues saco la segunda derivada, miren. Ya tengo la primera derivada, saco la segunda. La segunda derivada de esta función es 240 porque la derivada de x es 1. Y la derivada de 9600 x a la menos 2, que es lo mismo que 9600 entre x cuadrada, es 192.000 x a la menos 3 o 240 entre 192.000 x a la 3. Igualamos a 0 la segunda derivada. Ahí está igualada a 0. Y vemos entonces el signo. ¿Qué signo va a tener la derivada igualada a 0? Pues va a ser positivo, porque si fijan todos los números son positivos. Cuando yo despeje esto va a ser igual a 192.000. Te lo paso para acá y va a ser entre 240, va a ser siempre positivo. Entonces, como el valor de la derivada es positivo, entonces su valor es mínimo. Quiere decir que ese va a ser el mínimo, este que saqué aquí de lado 7.368 metros, es el mínimo con el cual puedo construir ese tanque, y la altura de 3.648 metros, el mínimo con el cual voy a poder minimizar mi costo. Ojo, si yo hago el recipiente más alto o menos ancho, en automático ustedes pueden calcular el costo para cualquier otra dimensión y siempre les va a dar mayor al costo obtenido para estos valores mínimos. Por eso es que estos valores de la derivada y de la primera derivada igualada a 0 nos da el mínimo, y con el signo de la segunda derivada compruebo que efectivamente es el mínimo. Bien, vamos entonces a dejar hasta aquí el video de aplicaciones de derivadas. Ustedes lo pueden revisar, pueden ver algunas operaciones, las hice más o menos no tan lento, pero ustedes la pueden revisar y pueden comprobar si tienen alguna duda respecto a cómo se obtuvieron las cantidades. Bien, entonces nos vemos en la siguiente clase.